Bueno, mucho gusto. Yo soy Manuela Muñoz Gómez, residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y hoy vamos a hablar de la epiescleritis y la escleritis. El contenido que vamos a tratar el día de hoy es la anatomía, la definición, la epidemiología, la fisiopatología, la clasificación y los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento y el pronóstico de cada una de estas enfermedades. En cuanto a la anatomía, en la organización de las capas del ojo tenemos primero la conjuntiva, que la vamos a tener por acá, seguida de la epiesclera, que es un tejido conectivo delgado y altamente vascularizado, y luego se va a encontrar entonces la esclera, que yace sobre la coroides. La epiesclera y la esclera entonces nos van a servir para proteger el contenido intraocular y mantener la forma del globo ocular, dándole rigidez y estabilidad. La esclera va a iniciar en el limbo esclerocorneal y termina en el canal óptico en la parte posterior y va a tener una parte anterior que es visible y otra posterior que es no visible. En el polo posterior se va a fusionar con la dura madre y vainas aracnoideas del nervio óptico, lo que va a explicar por qué el edema del nervio óptico y el compromiso visual pueden ser una de las complicaciones de la escleritis posterior. La esclera está formada por una estructura de colágeno, glicoproteínas, proteoglicanos y fibrillas de proteínas, y se va a dividir en tres partes, que son la epiesclera, el estroma escleral y la lámina fusca. Entonces, la epiesclera, que fue la que les mostré ahorita, es la capa más externa y es compuesta de tejido conectivo laxo y se encuentra inmediatamente debajo de la cápsula de Tenn. Esta es ricamente vascularizada por las arterias ciliares anteriores que forman el plexo y tiene una capa parietal superficial y una capa visceral que es profunda. La capa superficial es vascularizada por el plexo capilar epiescleral, en el cual los vasos están orientados de manera recta y radial, y la capa visceral profunda es adherida a la esclera y tiene el plexo vascular profundo, caracterizado por las finas anastomosis. Y adicionalmente la epiesclera va a actuar como una membrana sinovial y nos va a permitir los movimientos suaves del ojo. Luego se encuentra entonces el estroma escleral, que consiste en un tejido de fibras densas y elásticas finas. Los haces de colágeno son de diferentes formas y tamaños y no se orientan de manera uniforme, entonces esto le da a la esclera una apariencia opaca, contrastado con los de la córnea, donde el colágeno se orienta de manera uniforme. Y estos van a tener una profusa inervación sensorial. La lámina fusca, esta lámina es la capa más interna y se une con el tracto uveal y tiene surcos en los que se alojan los nervios y los vasos ciliares. Acá en esta imagen pues la traje para que veamos que la esclera va a tener como diferentes grosores dependiendo de la localización que estemos observando. En la parte anterior entonces el grosor va a ser aproximadamente de 1 milímetro. En el limbo esclerocorneal va a ser aproximadamente de 0,8 milímetros. En la porción donde se da como la inserción con los músculos extraoculares es la parte más delgada, de 0,3 a 0,45 milímetros. Pero un segundo, que hay alguien que tiene el micrófono prendido. Entonces acá en la parte de los músculos es la parte más delgada, y finalmente en el polo posterior va a ser la parte más gruesa, que es de 1,1 a 1,3 milímetros. Y estos valores son muy importantes a la hora de ir a analizar una ecografía para poder realizar un diagnóstico adecuado. Entonces la esclera es avascular y va a obtener sus requerimientos metabólicos por difusión desde la epiesclera y la coroides, que son altamente vascularizadas. Y lo anterior, combinado con la organización en red de la esclera, va a retardar la eliminación de antígenos y otras sustancias y va a proporcionar un entorno ideal para la inflamación persistente. La epiescleritis, esta enfermedad también es conocida como subconjuntivitis, conjuntivitis flematosa, epiescleritis periódica fugitiva. Esta es la inflamación aguda de la epiesclera, que puede ser de uno o ambos ojos, y usualmente se presenta con ojo rojo, irritación, epífora y agudeza visual conservada.
En la mayoría de los pacientes va a ser causada por problemas leves que no van a poner en riesgo la visión y la mayoría no van a requerir tratamiento porque es autolimitada en un periodo corto de tiempo de aproximadamente 2 a 3 semanas. Una pequeña proporción de los pacientes pues van a tener concomitantemente una enfermedad sistémica que va a requerir pues un tratamiento adicional. En cuanto a la epidemiología, el 70% de los casos van a ocurrir en mujeres. Usualmente son personas jóvenes o de mediana edad, entre 20 y 50 años, pero puede aparecer en cualquier grupo etario. Y no hay datos confiables en cuanto a la epidemiología porque usualmente esta puede confundirse con una conjuntivitis. La fisiopatología, pues, es un diagnóstico clínico que puede ser causado por una variedad de mecanismos sistémicos inmunes y no inmunes que finalmente van a llevar a la inflamación. Histológicamente, se puede ver vasodilatación, edema e infiltrados linfocíticos. Y los mecanismos inmunes que causan la epiescleritis entonces pueden ser de varios tipos, involucrando una respuesta tipo 1 de hipersensibilidad mediada por IgE con degranulación de mastocitos, o también puede inducir una reacción mediada por inmunocomplejos, como ocurre en algunas vasculitis, en la sífilis y en la tuberculosis. Y en enfermedades granulomatosas es mediada por una respuesta de hipersensibilidad retardada tipo 4. Una causa común de epiescleritis es el síndrome de ojo seco, en el cual aparece en condiciones que solo comprometen el ojo o en enfermedades sistémicas como el síndrome de Sjögren, lupus, artritis reumatoide, entre otras patologías. Y en estas la severidad de la epiescleritis va a asemejar la severidad de la enfermedad de base que tenga el paciente. La clasificación entonces tenemos que se divide en estas dos, puede ser simple o difusa y nodular. Entonces la simple o la difusa es sectorial, confinada solo a un área delimitada de la epiesclera. Y la nodular entonces va a ser sobreelevada y usualmente limitada solo a un área del globo ocular. La gran mayoría de los casos pues son aislados y no se asocian con enfermedad sistémica subyacente, como vamos a ver que sí ocurre frecuentemente en la escleritis de la cual hablaremos posteriormente. Entonces la epiescleritis simple puede estar asociada con espondiloartritis seronegativa, enfermedad inflamatoria intestinal, vasculitis, sobre todo las asociadas con los ANCAS. Y la nodular es usualmente idiopática, pero puede asociarse con artritis reumatoide, que esta va a representar el 6% de las epiescleritis, pero la mayoría de los pacientes con artritis pues no van a tener la epiescleritis. Acá en la primera imagen entonces podemos observar el engrosamiento de los vasos epiesclerales superficiales orientados de manera radial. Y acá en estas otras dos imágenes se puede apreciar pues la epiescleritis nodular y cómo el nódulo desplaza la reflexión de las de luz de la lámpara de hendidura, que no se observa pues en la esclera normal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas van a ser de inicio agudo, el eritema, pues o los síntomas pueden ser localizados o difusos y el paciente va a presentar pues el eritema, la irritación, epífora y es poco frecuente el dolor, pero este se puede presentar cuando es una epiescleritis crónica o cuando es una epiescleritis, perdón, nodular y tener en cuenta que en esta no se altera la agudeza visual. En cuanto al examen físico, entonces se puede apreciar una decoloración rojo brillante epiescleral causada por la vasodilatación de los vasos superficiales y el edema epiescleral. No va a haber edema o adelgazamiento escleral y los vasos van a ser móviles sobre la superficie de la esclera. Entonces, con la asociación con enfermedades sistémicas, el 50% de los casos de las epiescleritis pueden ser bilaterales. Y cuando son bilaterales, pues hay mayor probabilidad de que se asocie con enfermedades subyacentes y con elevación de los reactantes de fase aguda. Entonces, acá tenemos como algunas enfermedades. Entonces, las principales son la artritis reumatoide, la artritis psoriática, la enfermedad de cronocolitis ulcerativa, el lupus, la artritis reactiva. En cuanto a las vasculitis, la más importante sería la poliarteritis nodosa. Y tenemos otras como la arteritis de la temporal, el síndrome de Cohan, el Church-Strauss, la granulomatosis con poliangiitis. En las dermatológicas, pues está la rosácea, el pioderma gangrenoso
la gota bilatopia, las infecciones, la sífilis, la enfermedad de Lyme y el herpes zóster y el herpes simple. También se ha asociado en algunos casos con chikungunya, cantamoeba, toxoplasma y COVID. No dejar de lado pues también la malignidad, pensar en una leucemia de células T y linfoma de Hodgkin. Y en cuanto a los medicamentos, pues tenemos que el topiramato y el pamidronato eh, pueden estar asociados con la epiescleritis. Para el diagnóstico, pues esta patología, el diagnóstico es clínico, se confirma con el examen físico y se debe realizar una remisión con oftalmología más o menos en 2 a 3 semanas para realizar el examen completo bajo la lámpara de hendidura y evitar errores diagnósticos. Descartar, por ejemplo, una escleritis o una queratitis infecciosa en las que el manejo pues va a ser como un poquito diferente y va a depender pues como del pronóstico del paciente. La diferenciación de escleritis y epiescleritis entonces se puede realizar con la instilación de fenilefrina, que puede ir del 2,5 al 10%. Este se va a dejar actuar durante 10 a 20 minutos y si es un caso de una epiescleritis, vamos a ver que hay blanqueamiento de la conjuntiva y de los vasos epiesclerales, mientras que si fuera una escleritis, pues estos no aclararían. La extensión de la evaluación inicial entonces dependerá de las condiciones basales del paciente, el examen físico y si es el primer episodio, si es un episodio recurrente. Entonces, en el episodio inicial, la única evaluación adicional que se necesita es un examen oftalmológico completo y solo si hay hallazgos anormales en este examen o si el paciente pues aparece con síntomas nuevos, ameritaría estudios adicionales. Mientras que si es un episodio recurrente o hay una sospecha de enfermedad sistémica, pues dependiendo del tipo de patología que se sospeche, pues se pedirían como los exámenes adicionales. En cuanto a las complicaciones, entonces, pues estas van a ser poco comunes y se pueden presentar infiltrados corneales, en los que apreciaríamos inflamación estromal, con infiltrados pequeños, localizados no progresivos y que no afectan la visión. Pero cuando ya hay inflamación limbar y corneal significativa, pues entonces ya sí se debe hacer un seguimiento exhaustivo para asegurarse de que esta patología no progrese a una escleritis. Y también pues puede haber una uveitis de bajo grado que causa dolor, fotofobia, disminución de la agudeza visual, en la cual pues sería importante el manejo con un curso de esteroides. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces podemos tener una blefaritis que causaría también ojo rojo, irritación prurito y epífora, la hemorragia subconjuntival pues que llama mucho la atención de los pacientes que usualmente acuden muy preocupados por el ojo rojo, el glaucoma primario de ángulo cerrado del ojo rojo, el dolor, la midriasis semirreactiva, la queratitis herpética con el dolor, la visión borrosa y la secreción acuosa, la uveitis anterior, que cuando presenta iritis, el eritema es principalmente del limbo y se puede asociar con miosis y dolor. La conjuntivitis, pues dependiendo del tipo de conjuntivitis, puede haber costras matutinas, secreción de diferentes colores y características, y el eritema difuso de 360 grados. Y la escleritis, que es dolor agudo, fotofobia y un tono escleral rojo intenso o violáceo, de la cual vamos a hablar enseguida un poquito más. Cuando tenemos, por ejemplo, una epiescleritis nodular, es muy importante descartar que el paciente no vaya a tener un cuerpo extraño, un granuloma o una pingüeculitis. En cuanto al tratamiento, pues la epiescleritis usualmente no compromete la visión y en la mayoría de los pacientes pues va a ser episódico y autolimitado. El pilar fundamental del tratamiento es el alivio de los síntomas y principalmente se van a tratar los casos severos, que sean recurrentes, las epiescleritis nodulares y persistentes. Entonces hay 4 pilares principales acá hasta los AINES orales y los esteroides orales pues que se usan en pocos casos. Entonces, para hablar un poquito del primero, son los lubricantes. Estos se van a usar cada 6 horas, idealmente libres de preservantes, y se pueden acompañar de compresas frías o meter las mismas gotas a la nevera para que el paciente tenga mayor sensación de alivio al aplicárselos. Estas son algunas de las presentaciones libres de preservantes que tenemos en nuestro medio. Luego siguen como los AINES tópicos. Estos medicamentos se usan cuando los lubricantes pues no han funcionado de manera adecuada. Se aplican cada 6 horas y no se usan de primera línea porque pueden causar toxicidad ocular
sobre todo en pacientes con enfermedad de la superficie ocular, pudiendo desencadenar como defectos epiteliales. Entonces tenemos el bronfenaco, también hay algunas presentaciones de ketorolaco y otro tipo de AINES. En cuanto a los esteroides tópicos, entonces se usa en pacientes que no respondan a los dos tratamientos mencionados previamente, se usan cada 6 horas y hay que sopesar pues el riesgo-beneficio con la aparición de pronto de cataratas, de glaucoma, infecciones secundarias y el adelgazamiento corneal y tener en cuenta pues que estos deben ser retirados como de manera escalonada para evitar como algunos efectos de rebote. Estos son algunos de los que tenemos disponibles en nuestro medio. Y el siguiente escalón serían, ay, perdón, el siguiente escalón serían los AINES orales, donde tenemos el naproxeno, el ibuprofeno, la indometacina, pues y muchos otros medicamentos que realmente pues no hay estudios que digan que haya uno mejor sobre el otro. Y finalmente los esteroides orales que se usan raramente, sobre todo pues en epiescleritis nodulares, y la dosis sería de prednisona 0,5 a 0,75 miligramos kilo día, con una reducción gradual en 1 a 2 semanas. En cuanto al pronóstico, pues realmente el pronóstico es muy bueno. La mayoría de los pacientes van a ser casos leves, con problemas aislados que responden bien a la terapia tópica y no hay riesgo de compromiso de la agudeza visual. E incluso pues la mayoría no necesita tratamiento porque la enfermedad se autolimita. Un pequeño grupo pues de los pacientes va a requerir tratamiento adicional por la enfermedad sistémica que pueda estar concomitantemente. En cuanto a la escleritis, tenemos que es una enfermedad inflamatoria, dolorosa, destructiva y potencialmente cegadora, y puede afectar la esclera anterior, la posterior, la córnea, la epiesclera y el tracto uveal. Va a tener una incidencia de 4,1 casos por 100.000 personas al año, afectando principalmente personas de entre 20 a 60 años, más frecuentemente las mujeres. El 50% de los casos se va a asociar con una enfermedad sistémica, principalmente la artritis reumatoidea o la granulomatosis con poliangiitis o el herpes, siendo esta etiología infecciosa mucho más común en los hombres. El 30% de los pacientes van a requerir uso de esteroides a altas dosis o la combinación con un agente inmunosupresor para controlar la patología y se pueden dividir en infecciosas y no infecciosas, siendo las no infecciosas pues las mediadas por desórdenes inmunes. La fisiopatología no se conoce completamente, pero en el 50% de los pacientes pues va a haber asociación con enfermedades sistémicas inflamatorias y autoinmunes en las que la vasculitis va a jugar un papel fundamental y también pues puede aparecer con etiologías infecciosas. Entonces la vasculitis asociada a enfermedades autoinmunes se caracteriza por tener una zona de necrosis en la esclera, llevando a depósitos de complejos inmunes dentro de las paredes de los vasos y esto va a desencadenar una necrosis fibrinoide, una oclusión trombótica de los vasos o una respuesta inflamatoria crónica de la esclera que se va a caracterizar por inflamación granulomatosa adyacente y una vasculitis de los vasos esclerales. Y en el centro de los granulomas pues se puede encontrar un material fibrinoide eosinofílico. En cuanto a la asociación con enfermedades sistémicas, como mencionamos previamente, el 50% de los casos van a estar asociados a otras patologías. Cuando la escleritis complica la artritis reumatoide, generalmente una manifestación de la vasculitis reumatoide anunciando la necesidad de una intensificación del tratamiento de base. Y solo aproximadamente el 78% de los pacientes que tienen escleritis y enfermedad sistémica van a tener un diagnóstico al momento de la escleritis. Entonces, por eso es muy importante hacer un interrogatorio adecuado para poder determinar si el paciente de pronto requiere algún tratamiento adicional. Y tener en cuenta también que el trauma local puede ser un factor contribuyente y la escleritis puede aparecer luego de una cirugía ocular y el riesgo puede ser incluso mayor en pacientes que ya tengan previamente antecedentes de enfermedades reumatológicas. En cuanto a la clasificación, el 90% de las escleritis van a comprometer la porción anterior
y el resto es de la porción posterior que aparece cuando el compromiso de la esclera es posterior a la inserción del recto medio o lateral. La inflamación anterior o posterior puede ser difusa, nodular o necrotizante. Entonces acá podemos ver en la escleritis, que puede ser infecciosa, autoinmune o idiopática. La anterior se divide en no complicadas, que pueden ser difusas o nodulares, al igual que las epiescleritis, y las complicadas, que pueden ser necrotizante inflamatoria o necrotizante no inflamatoria, o también conocida como escleromalacia perforans. Y la posterior, que también tiene unas divisiones, pero pues realmente estas divisiones no se usan tanto, pues porque el diagnóstico va a ser mucho más difícil. En la escleritis anterior difusa, esta es la más común y la menos severa. Se va a presentar aproximadamente en el 50% de los casos y la mayoría va a responder a terapias leves y no van a recurrir. Se va a asociar con eritema generalizado, edema escleral, pero sin nódulos ni áreas de necrosis. Y usualmente el paciente va a manifestar que presenta dolor o disconfort. Acá en la primera imagen podemos observar una escleritis anterior difusa bilateral en una paciente con síndrome de Cohan que refería a dolor y eritema generalizado. Y en la segunda imagen podemos ver un eritema difuso y el engrosamiento de la trama vascular. En la escleritis nodular anterior, esta es la segunda más común y se va a presentar en el 20 al 40% de los casos. Puede ser recurrente hasta en el 50% de los pacientes y se van a ver áreas localizadas de edema firme y doloroso asociado con dilatación intensa de los vasos epiesclerales profundos. Con el tratamiento, el dolor y la sensibilidad van a resolver rápidamente, pero los nódulos pueden persistir por varios meses. Y acá en la imagen podemos ver una escleritis nodular. Esta acá del centro es del nódulo y está rodeado por el engrosamiento de los vasos esclerales profundos. Las escleritis necrotizantes anteriores, entonces, son las menos comunes y las más peligrosas. Se presentan principalmente en mujeres de más o menos 66 años y se pueden asociar con enfermedades sistémicas inflamatorias que van a llevar a complicaciones oculares. Como mencionamos, pues tiene dos formas, la que presenta inflamación y la que es sin inflamación. La que es con inflamación es altamente sintomática, con un cuadro florido de inflamación, donde se puede ver el edema escleral, la vasodilatación intensa del plexo epiescleral profundo y el superficial. Y con la enfermedad avanzada se va a apreciar el cierre de los vasos sanguíneos asociado con un adelgazamiento de la esclera y la decoloración azulada que representa la coroide subyacente visible a través de la esclera adelgazada. Estos pacientes también pueden desarrollar úlceras corneales e inflamación como manifestación de queratitis ulcerativa periférica. Los pacientes pueden presentar dolor ocular y periorbitario intenso. Usualmente este dolor va a empeorar en la noche y que incluso puede levantar a los pacientes o empeorar en las primeras horas de la mañana con los movimientos oculares y se va a irradiar a la región periorbitaria y facial. Puede ser incluso insoportable, es descrito como un dolor sordo y hay sensibilidad sobre el ojo inflamado que no se presenta en otro tipo de ojos rojos. Ya para hablar entonces de la que no presenta inflamación o de la escleromalacia perforans, esta es una forma rara de la escleritis severa. La mayoría de los pacientes van a tener historia de larga data de patologías inflamatorias, donde la principal pues va a ser la artritis reumatoide y la granulomatosis con poliangiitis. Vamos a tener que se puede apreciar el adelgazamiento y la atrofia de la epiesclera con la pérdida de la vasculatura normal. En la esclera anterior hay infartos de color amarillo blanquecino o marmolizado y se ha reportado perforación espontánea del globo ocular, por lo que se debe hacer un seguimiento exhaustivo a estos pacientes. Esta usualmente va a ser bilateral y se caracteriza por la ausencia de síntomas. Hay ausencia de dolor por la necrosis y la pérdida de los nervios. También puede haber cambios en la coloración de la esclera por el adelgazamiento de esta, la disminución de la agudeza visual por el cambio en la forma del globo ocular y la alteración en la curvatura de la córnea, que sería un astigmatismo adquirido. Acá en la primera imagen podemos observar el abultamiento de la esclera inflamada y el adelgazamiento de la esclera por la necrosis.
En la segunda imagen se ve un paciente que presenta el adelgazamiento de la esclera a través de la cual se puede visualizar la coroides. Y en la tercera imagen hay varias áreas de descomposición del colágeno donde hay poco eritema y se aprecia el engrosamiento de la trama vascular. En la escleritis posterior, esta se va a presentar en el 2 al 12% de los casos. Se han identificado variantes difusa, nodular y necrotizante, pero pues la diferenciación clínica es muy compleja por la evaluación anatómica del segmento posterior. Usualmente esta va a requerir manejo con un inmunosupresor sumado pues al tratamiento con los esteroides, y cuando se presenta en combinación con escleritis anterior, el ojo se puede ver rojo, pero cuando es aislada, pues el ojo en la parte anterior se va a ver blanco y se va a apreciar solo la inflamación de las partes de la esclera posterior con los movimientos extremos de la mirada. Los pacientes refieren dolor de intensidad variable, de difícil localización, con diplopia, dolor con los movimientos oculares, disminución en la agudeza visual por la compresión de la retina del nervio óptico, y se puede ver entonces áreas de desprendimiento retinal exudativo, que son los asteriscos que apreciamos acá. También se pueden ver pliegues retinales acá en esta imagen de la derecha con las líneas discontinuas y la congestión de las venas de la retina acá en esta otra imagen de la izquierda. Adicionalmente, pues también se puede apreciar uveitis posterior, desprendimiento coroideo, glaucoma. Entonces, pues hay que hacer un examen físico muy completo. En cuanto a la clínica, pues como vimos, la clínica es variable dependiendo del tipo de la escleritis, la severidad y la localización. Hay dolor con los movimientos oculares porque donde se insertan los músculos, pues la esclera se encuentra inflamada. El dolor va a limitar la actividad y alterar el sueño. Se puede acompañar de cefalea, epífora, fotofobia y ojo rojo. Y cuando hay necrosis, pues hay pérdida de la inervación periférica, lo que lleva a una disminución paradójica de los síntomas. Como vimos, entonces se asocia a muchas patologías inflamatorias, entonces es importante pues no solo preguntar por los síntomas oculares, sino también por algunos síntomas sistémicos que puedan presentar los pacientes, que nos puedan de pronto indicar qué tipo de patología sistémica presenta el paciente en caso de que aún no tenga el diagnóstico establecido. En estas fotos se pueden apreciar un nódulo subconjuntival, acá un absceso subconjuntival, la necrosis escleral que ya vimos previamente donde se puede visualizar la coroides, una queratitis periférica, la purulencia y la hiperemia de la conjuntiva vulvar. Entonces, pues no solo se puede alterar la esclera, sino que también puede haber alteración de otras estructuras oculares. En la córnea se puede evidenciar inflamación crónica en el limbo que puede llevar a una colagenolisis, úlceras del epitelio, rápido desarrollo de queratitis periférica ulcerativa y en casos severos llevar a melting corneal y una pérdida visual rápida. En el tracto uveal tenemos que la uveitis anterior se puede presentar hasta en el 40% de los ojos, entonces esto hace importante considerar el manejo con esteroides para el tratamiento de estos casos. En el segmento posterior tenemos pliegues coroideos, vitritis, el edema macular o el edema del disco óptico, el desprendimiento de retina de la coroides que ya observamos previamente. Y en el cristalino, la formación de catarata se relaciona con la severidad de la escleritis. Usualmente va a ocurrir en el 20% de los casos de las escleritis necrotizante y en menos del 5% de los otros tipos de escleritis. Y el uso de esteroides pues, puede contribuir al desarrollo de las cataratas. También hay que estar muy pendientes de otro tipo de signos y síntomas que puedan presentar al examen físico que nos ayuden pues, a enfocar el cuadro clínico. Para el diagnóstico, la sospecha de escleritis hace que sea necesaria una valoración urgente o prioritaria por oftalmología para poder determinar con el examen físico bajo la lámpara de hendidura el diagnóstico. En la lámpara entonces puede haber varios hallazgos donde se puede evidenciar el edema de la esclera, la distorsión y la tortuosidad de la red vascular tanto superficial como profunda, la pérdida del patrón radial normal de los vasos,
Incluso puede haber áreas avasculares con obstrucción de los vasos sanguíneos. En la escleritis anterior, el diagnóstico se puede realizar de manera clínica, evidenciado pues por los síntomas manifestados por el paciente del dolor ocular, la sensibilidad al realizar la presión sobre el párpado, la coloración violácea de la esclera, el edema y la dilatación de los plexos vasculares. Y en la escleritis posterior, cuando el ojo se ve tranquilo, pues es muy importante realizar el examen físico completo y para poder evidenciar los hallazgos del segmento posterior, pues realizar la evaluación bajo la lámpara de hendidura y solicitar también una ecografía modo B, que con esta pues vamos a confirmar el adelgazamiento escleral, donde en la escleritis posterior se va a ver el engrosamiento posterior de la colección de fluido en el espacio de subtenon, que va a producir el signo de la T, que es patognomónico para esta patología, presentándose hasta en el 40% de los casos y más del 50% de los casos van a evidenciar el engrosamiento de la pared escleral mayor de 2 milímetros. También puede haber engrosamientos coroideos, nódulos esclerales y una vaina distendida del nervio óptico con desprendimiento de retina. En algunos casos, pues también se hace necesario realizar otro tipo de ayudas diagnósticas como son la TAC y la resonancia para excluir principalmente lesiones orbitarias, sobre todo en pacientes con exoftalmos y en granulomatosis con poliangeitis que pueden ser complicadas por enfermedades inflamatorias orbitarias. La biopsia usualmente no es necesaria. La indicación pues es principalmente para excluir los procesos infiltrativos como la sarcoidosis o desórdenes linfoproliferativos y tener en cuenta que si es una etiología infecciosa se inicia el tratamiento antibiótico y si el paciente no responde, pues en este caso también se debe tomar una biopsia. En cuanto a la evaluación para las enfermedades sistémicas, pues como ya hemos venido mencionando, es preguntar por los síntomas sugestivos de las granulomatosis, las vasculitis, las artritis, y ya dependiendo de lo que encontremos al examen físico, pues tomaremos la decisión de enviar una u otros paraclínicos para enfocar bien el cuadro clínico. Estos son algunos diagnósticos diferenciales del ojo rojo que me parecieron importantes, pues porque estos van a requerir un manejo emergente o urgente por oftalmología para la instauración adecuada del tratamiento y de esta manera evitar las complicaciones y las morbilidades del paciente. Para el manejo entonces de las escleritis, tenemos que, dependiendo del cuadro clínico, pues estas van a poder ser manejadas de manera hospitalaria o ambulatoria. Entonces es importante individualizar cada caso. Tenemos que si el paciente tiene alguna forma necrosante, una escleritis posterior, pobre acceso al sistema de salud o un ojo único, pues el paciente debe ser manejado de manera intrahospitalaria. Y por el contrario, pues si el paciente tiene una escleritis anterior no complicada, es adherente al manejo de su patología de base, tiene buen acceso al sistema de salud y ya tiene un manejo sistémico establecido, pues el manejo se puede hacer de manera ambulatoria. Y pues fundamental que siempre se debe hacer un seguimiento estrecho y la valoración pertinente con el reumatólogo para determinar entonces el ajuste del tratamiento de las enfermedades que tenga el paciente. El tratamiento tiene varios pilares fundamentales, entonces lo principal es disminuir la morbilidad, minimizar las complicaciones, manejar el dolor y la inflamación. Entonces, para esto se van a usar medicamentos antiinflamatorios sistémicos e inmunosupresores, porque usualmente la terapia tópica sola es inefectiva para estas patologías. El tratamiento temprano de la escleritis, pues no solo va a evitar las complicaciones graves en el ojo, sino que también puede prevenir la progresión o complicaciones graves en otros órganos. Y entonces el primer pilar del tratamiento van a ser los AINES orales. Si no hay mejoría, no se escala el tratamiento inmediatamente, sino que se cambia el AINE. Este se va a usar principalmente para disminuir el dolor y la inflamación y la duración del tratamiento puede ser de meses a años y usualmente el tratamiento tópico no es efectivo en estos casos. En este caso tampoco hay evidencia de superioridad de cuál usar, pero se recomienda el etoricoxib que viene en diferentes presentaciones y es de uso solo una vez al día. Usualmente se usa por 15 a 30 días, se evalúa pues como el tratamiento y fundamental en estos casos vigilar las úlceras gástricas y la función renal del paciente. Si el paciente ya tiene como antecedente de úlcera gástrica o patologías de gastritis, se puede considerar
iniciar concomitantemente un inhibidor de bomba de protones. En cuanto a los esteroides orales, los tópicos en algunos casos pueden ayudar, pero pues usualmente en estos casos que son más severos no se usan. Cuando es no complicada, se usan los esteroides cuando no hay respuesta al tratamiento de primera línea, que en este caso son los AINES, y se inicia con una dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilo día. En caso de que la escleritis sea complicada, sea un caso refractario o tenga signos de necrosis o una escleritis posterior, los esteroides no van a ser la segunda línea de tratamiento, sino que van a ser la primera línea. Y en algunos casos, cuando la escleritis es grave y pone en riesgo la visión, se pueden requerir pulsos de metilprednisolona intravenosa, pero pues si no, este no es el caso, se inicia pues con la dosis que mencionamos inicialmente. El desmonte en este caso debe ser realizado por reumatología y hay que tener en cuenta que los esteroides pues pueden aumentar la presión intraocular, aumentan el riesgo de infección, de gastritis, osteoporosis, aumento de peso, hiperglicemia y también pueden presentar cambios en el humor. En cuanto a los inmunomoduladores, los pacientes con enfermedades subyacentes o que no se controlen con los tratamientos anteriores, pues van a requerir el uso de estos. Si la escleritis es necrosante, se puede usar incluso también como primera línea. Y en estos casos entonces tenemos el metotrexate, la satriopina, el micofenolato mofetil y la ciclofosfamida. En las escleritis no necrosantes son de tercera línea cuando los tratamientos previos pues no han funcionado, ya sea porque hay una resistencia a los esteroides que se define como un mes de tratamiento sin respuesta a altas dosis, una dependencia a esteroides que es cuando se necesitan más de 10 miligramos al día de prednisona para mantener el control, o que el paciente pues tenga muchos efectos adversos a estos medicamentos. Entonces en estos casos se pueden usar los inmunosupresores como ahorradores de esteroides para poder disminuir las dosis. Y normalmente este tratamiento se va a seguir por 2 años luego de la remisión de la patología. En cuanto a los agentes biológicos, se han utilizado para tratar diferentes tipos de escleritis con una adecuada respuesta, pues o con una respuesta positiva. Esto sería en la cuarta línea de tratamiento, cuando hay refractariedad y cuando ya se ha usado un inmunosupresor. Y tenemos principalmente dos medicamentos, los anti-TNF, que sería el infliximab, y el anticuerpo monoclonal CD20, que sería el rituximab. En cuanto a la cirugía, raramente se usa este tratamiento quirúrgico del injerto de la esclera para preservar el globo ocular. Las perforaciones, si son pequeñas en la esclera, pues inicialmente deben ser manejadas con un lente de contacto tipo de vendaje o pegamento corneal hasta que la inflamación se controle y el paciente pueda ser llevado a la intervención. Y hay dos indicaciones principalmente: que haya una perforación escleral o que haya un adelgazamiento escleral excesivo con alto riesgo de ruptura. Tenemos otro pilar del tratamiento que sería la triamcinolona. Este se usa en individuos con escleritis no necrosante, no infecciosa, que no puedan tolerar la terapia sistémica o que tengan una inflamación de la esclera residual. Entonces, en este caso, pues estos pacientes pueden ser candidatos para la inyección subconjuntival de triamcinolona a dosis bajas, que sería de 0,5 a 4 miligramos. Es importante en estos pacientes, pues, sopesar el riesgo-beneficio de las cataratas, la hipertensión ocular, el glaucoma, el aumento de las infecciones y definir entonces, pues, si el paciente es candidato o no, y obviamente, pues, no puede tener una etiología infecciosa. También hay que considerar entonces las etiologías infecciosas que se presentan en el 5 al 15% de los casos, en las cuales pueden ser exógenas o endógenas. Las exógenas entonces pueden ser postquirúrgicas o postraumáticas, tienden a ser agudas, supurativas y destructivas. Entonces las postquirúrgicas se presentan principalmente luego de dos intervenciones, ya sea el cerclaje escleral o los pterigios. Y en los pterigios se presentan por el defecto de la conjuntiva subyacente, por formación de placas calcificadas y necrosis escleral. Y en estos casos, el principal microorganismo va a ser la Pseudomonas aeruginosa. Y cuando es postraumática, puede ser eh, principalmente por el herpes zóster. Cuando es endógena, entonces son menos comunes y se van a asociar principalmente a infecciones por sífilis y tuberculosis.
Y en estos casos, pues entonces se debe iniciar un tratamiento antibiótico. También es importante realizar la toma de cultivos para poder guiar el tratamiento y usualmente pues estos casos van a ser de mal pronóstico porque en la esclera pues los antibióticos tópicos van a penetrar de manera inadecuada y también los antibióticos sistémicos porque la esclera es prácticamente avascular. También considerar las etiologías malignas cuando el paciente no responde a los tratamientos, entonces pensar en melanomas, tumores de la conjuntiva o linfomas. Las complicaciones las podemos dividir en complicaciones anteriores y complicaciones posteriores. Las complicaciones anteriores tenemos las queratitis ulcerativas periféricas, la uveitis, la pérdida de la visión, la perforación ocular y la catarata. Y las posteriores, la vitritis, el edema macular cistoide, el desprendimiento de retina exudativo y el glaucoma. El pronóstico, pues la pérdida visual se relaciona con la severidad de la escleritis. Cuando es leve a moderada, usualmente la visión va a ser buena y la escleritis puede estar activa durante varios meses o años antes de entrar en remisión. Cuando la escleritis es necrotizante, hay mayor riesgo de incidencia de la pérdida visual y el aumento de la tasa de mortalidad. Acá les traje como una tablita comparativa entre la epiescleritis y la escleritis. Entonces, en la epiescleritis usualmente la etiología va a ser idiopática, mientras que en la escleritis va a ser por enfermedades sistémicas. El compromiso en la epiescleritis es del plexo epiescleral superficial y en la escleritis del profundo. La clínica, la epiescleritis puede tener dolor leve a moderado o no tener dolor, es de inicio súbito y el color rojo localizado. Mientras que la escleritis, pues el dolor va a ser moderado a severo, puede ser de inicio gradual, el color puede ser violáceo y es más difuso y hay alteración de la agudeza visual. Con el uso de la fenilefrina, pues nos va a descongestionar en la epiescleritis, pero no en la escleritis. Y igual en la epiescleritis va a haber desplazamiento de los vasos sin aumento del dolor, mientras que en la escleritis hay hipersensibilidad a la palpación y no hay desplazamiento vascular. El curso de la epiescleritis va a ser benigno y autolimitado, mientras que el de la escleritis va a ser potencialmente letal. Entonces, las conclusiones. La escleritis y la epiescleritis son patologías diferentes. La diferenciación de ambas se realiza con una historia clínica detallada, un examen físico completo y en algunos casos pues nos podemos apoyar en algunas ayudas diagnósticas. Mientras la epiescleritis es relativamente benigna y autolimitada, la escleritis es una enfermedad severa, dolorosa, inflamatoria y destructiva que va a poner en riesgo la visión. Usualmente se asocia con enfermedades sistémicas que requieren tratamiento antiinflamatorio. Los síntomas de la escleritis pues van a depender del tipo, la severidad y la localización, y es fundamental iniciar un tratamiento rápido para minimizar las complicaciones oculares y sistémicas en la escleritis. Entonces acá les traje como dos preguntitas, eh, se las voy a leer y las respondemos entre todos. Entonces la primera sería, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la epiescleritis? Entonces tenemos la A, epiescleritis es la inflamación aguda de la epiesclera de uno o ambos ojos, presentándose con ojo rojo, irritación, epífora y agudeza visual conservada. La B, la epiescleritis anterior se divide en simple, nodular y necrotizante, y la necrotizante se divide a su vez en epiescleritis anterior con inflamación y sin inflamación. La C, la epiescleritis nodular puede presentarse con dolor, sobre todo cuando es crónica, y la D, el tratamiento de la epiescleritis se inicia de manera escalonada con lubricantes, antiinflamatorios no esteroideos tópicos, esteroides tópicos y antiinflamatorios no esteroideos orales, y en algunos casos se usa la cirugía. La falsa es la B. Muy bien, la falsa es la B. Y ahora ay, la segunda pregunta, seleccione la afirmación verdadera con respecto a la escleritis. Entonces, la A, para realizar el diagnóstico de la escleritis, se instila fenilefrina al 2,5 o al 10%. Se puede apreciar luego de 20 minutos blanqueamiento de la conjuntiva, los vasos epiesclerales y esclerales. La B, al ser la escleritis una patología autolimitada, no es necesario iniciar el tratamiento de manera oportuna porque es poco probable que el paciente presente complicaciones. La C, es improbable que un paciente con escleritis presente dolor debido a que la conformación anatómica de la esclera no podría explicar este síntoma.
Y la D, la escleritis anterior necrosante, escleritis posterior, el pobre acceso a sistemas de salud de un paciente con ojo único son criterios que indican que el manejo debe realizarse de manera intrahospitalaria. La respuesta es la D. Muy bien. Bueno, profe, y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, Manuela, muy concreto todo. La idea de las charlas es esa, ¿no? Que sea concreto y que nos quede de los datos más importantes, de modo que cuando estemos en la clínica, en nuestra práctica, podamos, no se nos pasen estos diagnósticos, ¿no? A veces el ojo rojo, pues es un capítulo entero, pero dentro del ojo rojo están las episcleritis y a veces se manejan como conjuntivitis como de mal manejadas y